Durante toda la semana pasada, la Cámara de Diputadas y Diputados estuvo discutiendo el presupuesto de la Nación para el próximo año. Fueron 5 horas, 5 días, digo, de tramitación durante más de 50 horas de trabajo que venía precedido, por supuesto, del trabajo en las subcomisiones mixtas de presupuesto, en la comisión mixta de presupuesto también. Le toca al Senado revisar ahora este presupuesto tan importante para el desarrollo del país. Queremos saber cómo quedó, cómo avanzó, qué se rechazó, qué se aprobó, todo con el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Carlos Bianchi. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes por tomar nuestra impresión. Un gusto en poder saludarte. Sí, pues, diputado, es una ley tan importante que se tomaron el tiempo. ¿Usted cree necesario, diputado, para analizar cada una de las partidas, llegar a ciertos acuerdos entre gobierno y oposición para poder avanzar en ciertos temas que eran ahí un poquito más complejos? Es la ley más importante que le corresponde ver al Congreso junto con el Ejecutivo, Legislativo e Ejecutivo. Y por lo tanto aquí tenemos que colegislar. O sea, ambos tenemos que encontrar los acuerdos para buscar de qué forma se financian todas las políticas públicas y cómo se financia el Estado de Chile al año que viene. Entonces, claro, esto amerita una discusión mucho más de fondo, mucho más extensa, mucho más técnica y yo siento que a veces ni siquiera es suficiente el debate que hubo, Mm. que se tiene que acortar debido a la participación de más de 150 parlamentarias y parlamentarios en el caso de la Cámara. Por lo tanto, por lejos, es el momento más relevante cada año de una discusión con lo que tiene que ver con el presupuesto. Diputado, ¿le gustó cómo quedó? ¿Le gustó cómo salió el presupuesto de la Cámara ahora que durante toda esta semana va a ser discutido en el Senado en términos muy generales? Por supuesto, de ahí nos vamos a ir al detalle. Sí, más que gustarme o no cómo se logran los acuerdos, es el necesario acto de realismo que tenemos que tener con respecto a cómo vamos a enfrentar el año entrante. Entonces, esta discusión logró ajustar el gasto público en 600 millones de dólares, situación que era absolutamente necesaria. Como lo presentó primero el gobierno, el ministro Marcel, era con un gasto muy excesivo del gasto público versus lo que significan los ingresos. Esto es exactamente igual como cualquier economía, en cualquier negocio, en cualquier hogar. Eh, si entra menos, no puedes gastar más. Por lo tanto, hubo que ajustar en la cantidad que he señalado, eso a petición de la oposición y de varios de nosotros, los parlamentarios, que sentíamos que había que hacer ajustes, dado el más bajo crecimiento que vamos a tener para el año entrante. Y esto fíjate que es relevante porque además vamos a enfrentar una economía tal vez un poquito más compleja debido a inflación, debido a un mayor IPC, debido a las alzas que van a tener todos los hogares y todo las pymes y todo el comercio establecido para el año entrante, porque en enero vuelven a haber importantes alzas de la energía eléctrica que tiene un impacto muy relevante en lo económico. Entonces, había que ajustar y eso a mí me deja con una mayor tranquilidad. Ahora, hubo sugerencias que si bien no eran nunca escuchadas ni recogidas por parte del Consejo Financiero Autónomo, este Consejo advirtió en muchas oportunidades que no era posible proyectar tal cual estaba este presupuesto y que había que ajustarlo a una realidad, había que hacerle seguimientos más permanentes para poder efectivamente garantizar, entre otras cosas, a futuro, en 3, 4, 5 años más, cómo se va a financiar Mm. y cómo se va a pagar la PGU, por poner un solo ejemplo. Entonces, me parece que quedó bastante más ajustado a la realidad, que es lo que nos permite estar algo más tranquilo, pero sabiendo que será un año complejo. Y para la oposición, esto era fundamental porque ellos entienden que van a recibir a juicio de ellos, van a ser gobierno en el periodo que viene, y por lo tanto era de preocupación tanto para el actual gobierno como para la oposición cómo va a quedar el presupuesto, Mm. cómo se va a enfrentar
el año que viene con menor crecimiento, con mayor gasto del sector público fundamentalmente. Así es que yo quedé con algo más de tranquilidad, no estando del todo tranquilo. Diputado Carlos Bianchi, vamos a algunos puntos, no podemos tomar en consideración cada uno de los puntos del presupuesto, pero algunos que quizás son más llamativos, llaman la atención, etcétera. Le quería preguntar por algo que generó polémica en la previa de la discusión, que era el presupuesto en cultura y también el presupuesto de defensa. En la mixta se habían de alguna manera rechazado estos recursos porque en cultura se consideraba que era excesivo y en defensa, tras las declaraciones del comandante en jefe de que no había plata prácticamente para el ejército, pues bien, también hubo ahí cierta polémica. Si nos puede contar entonces qué pasó con estas dos partidas, que podrían sonar tan contrapuestas entre sí, ¿no? A ver, me quiero referir a algo que llamó mucho la atención y tiene que ver con el presupuesto de las Fuerzas Armadas y los dichos por las autoridades, fundamentalmente del ejército. Me parece lo menos inteligente que he escuchado y cómo efectivamente puede llegar a afectar, dado que para nadie es un misterio que las Fuerzas Armadas del vecindario, Argentina, Bolivia, Perú, etcétera, tienen una particular fijación y preocupación y seguimiento de todas las políticas nuestras con respecto a la defensa. Entonces, salir a decir algo como se dijo, no solo no era verdad, sino que se explicó de muy mala manera, porque efectivamente está financiado absolutamente todo lo que tiene que ver con el gasto de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, me pareció raro, por decirlo menos, lo menos inteligente que he escuchado, pero esa situación fue superada, fue subsanada. Lo propio con el Ministerio de las Culturas, que ¿Mm? si bien aumentó en un porcentaje significativo, efectivamente luego se explicó cómo todo esto impacta, no solo como se quería hacer ver al mundo de la cultura, a los actores, artistas, sino que esto tiene que ver con el desarrollo en todo el territorio, en todo el país, de instalaciones de bibliotecas, de cultura a nivel de toda la región y más allá que uno pueda tener una opinión con menos acercamiento a lo que es esa importante actividad, se entendió que esto para cualquier estado, para cualquier lugar del mundo, para cualquier país, igual pasa a ser una política que debe estar presente y esto venía sin mayores incrementos y por lo tanto era necesario ajustar. Algunos además también vemos en esto probablemente el cumplimiento de campaña del propio Mm. presidente que había anunciado en su campaña y luego no lo había cumplido. Pero mire, no me quiero detener en ese detalle. Quiero pensar que esto va a tener impactos en todas las regiones, en todo el territorio, y a eso apostamos con respecto a estos dos ministerios que usted menciona. Diputado Carlos Bianchi, le quiero preguntar por un punto donde usted tuvo un protagonismo especial, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con los recursos que derivan de la evasión del Transantiago o los que se necesitan para enfrentar eso, porque claro, el problema se produce en la región metropolitana, pero esto se traslada al resto de las regiones del país por los recursos que se contemplan. Si nos puede explicar entonces qué pasó con ese ítem. Te voy a replicar lo mismo que le dije en la subcomisión de presupuesto al ministro Muñoz, al ministro de Transporte, de quien yo tengo la mejor Mm. impresión en lo humano y en lo profesional como en lo académico. Es una gran persona, un muy buen ministro y muy técnico. Pero le dije, mire, ministro, en la vida tenemos, los que hacemos actividad pública, tenemos dos opciones. O leemos la historia, o sea, leemos lo que alguien hizo, o hacemos historia. Entonces le dije, no puede ser que usted pase habiendo sido ministro y luego lea la historia de otro ministro que sí fue capaz de lograr eh, eh, cortar con un sangramiento brutal, brutal, 150 millones de dólares, lo que equivale una vez al año a construir un hospital de alta complejidad. Eso es lo que evaden personas en Santiago, no en regiones, en Santiago. Y esa sinvergüenzura hay que pararla. Alguien tiene que apretarse el pantalón y decir, basta. Esta es la política pública con mayor desangramiento económico, la que ha afectado de manera más brutal el presupuesto de cualquier gobierno. Y nadie se ha atrevido a poner un atajo. Entonces el ministro recoge efectivamente esta petición y dice, mire, en el protocolo de acuerdo Ujú. vamos a acordar
traer un proyecto de ley. Yo no quedé tranquilo con eso e hicimos un proyecto de ley mucho más duro, yo diría mucho más enérgico en cuanto a hacer que aquellas personas que de manera, yo diría, casi indolente, les da lo mismo no pagar el pasaje. Aquí no hay justificación que mire que yo puedo ganar menos o no, o que me da lo mismo. Que... No, en Santiago ustedes tienen el mejor transporte que puede haber en Chile, mucho mejor que en las regiones, y en las regiones nadie evade, ni siquiera el que gana el salario mínimo. Entonces, aquí no hay justificación. Y hay tres afectados: el Estado de Chile, las personas que sí pagan y las regiones, por culpa de sinvergüenzas que simplemente se han acostumbrado a no pagar un transporte público que en Santiago es de primerísima calidad comparado con lo que tenemos en regiones. Entonces, hemos hecho este proyecto de ley Ujú. y en esto hay que ser claro, hay que ser tajante. No se puede aceptar tamaña sinvergüenzura con una evasión de más de 150 millones de dólares. Es inaceptable. Y el ministro acogió esto y va a traer otro proyecto o va a engrosar, va a respaldar el que nosotros hemos presentado como bancada de independientes y del PPD, pero se hace urgente y quedó dentro del protocolo para corregir esta sinvergüenzura Mm. que ya lleva todos los años desde que se creó el Transantiago y que resulta inaceptable tener que seguirla soportando, porque si nos falta plata, bueno, tenemos que hacer muchas acciones. Primero, reducir el gasto público. O sea, la primera acción que tiene que hacer el ministro de Hacienda en lo que le queda de este año y un par de meses es ser tremendamente eficiente en el gasto público. Hay cientos de programas que son un desastre. Esos hay que eliminarlos. Mm. Hay, en fin, esto mismo del Transantiago. O sea, ¿cómo vamos a seguir gastando tamaña cantidad de millones de dólares? Porque simplemente la gente no quiere aceptar. Quienes usan el transporte público en Santiago constatan con estupor que la gente simplemente salta el torniquete y no paga. Bueno, los más afectados son los que sí pagan, porque cuando sube el transporte público en Santiago, son aquellas personas que sí pagan las que tienen que soportar las sinvergüenzuras de estas otras de estas personas. Es casi el 40% de evasión. Bueno, y así hay otros muchos programas públicos que tienen que ser ajustados y esta es una forma de atraer los recursos necesarios para comprometerlos en los gastos que son necesarios y que tienen que ver con muchos compromisos sociales. Diputado, para avanzar, se nos acaba el tiempo. Diputado Bianchi, en cuanto al acuerdo alcanzado en el área de salud, ya estaba leyendo declaraciones de algunos senadores que hablan de que no confían tanto en este acuerdo, que más que un acuerdo para alcanzar nuevos logros, es un arrastre de acuerdos alcanzados el año pasado con ítems bien parecidos. ¿Qué le parece a usted eso? A ver, es que los senadores no están descubriendo el té en bolsita, ni el café con leche, ni la lapicera, ni nada nuevo. Lo que están haciendo es una constatación de algo que así es. O sea, si hay un problema hoy día grave en el Estado de Chile, en nuestro Estado, como en muchos estados del mundo, pero estamos hablando de Chile, es el tema de la salud pública, porque la salud fue siempre un negocio y así se vio en todos estos últimos 30 años o más. Por lo tanto, dejó de haber mejor salud, eh, como lo hubo también en educación, etcétera, etcétera. Entonces, claro que hay arrastre, pues lógico, Mm. si no están diciendo nada nuevo. Pero esto también tenemos que subsanarnos, porque no va a caer algo nuevo que partamos de cero en materia de salud. Tenemos desfinanciado el sistema, tenemos las listas de espera, que son de arrastres, que son incluso de muchos años. O sea, tenemos la falta de especialistas en todo el territorio de Chile, fundamentalmente en las regiones más apartadas del centro de nuestro país. Entonces, claro, estamos asistiendo a eso, porque además hay quienes protegen a diostores que, sí pueden trabajar en el mundo privado, pero les cuesta mucho trabajar en el mundo público. Por lo tanto, lo único que queda por hacer es que el Senado, luego de revisar como Cámara Revisora lo que el acuerdo que se logra acá en la Cámara de Diputados, efectivamente se allane a recoger este acuerdo, porque al Senado no le gusta cuando hay acuerdos en la Cámara de Diputados. Y lo digo por haber sido 16 años senador.
sé perfectamente cómo funciona esto. Entonces, ellos quieren a lo mejor hacer el acuerdo en el Senado para que luego venga a la Cámara. Pero como Cámara Revisora ellos debieran acoger este acuerdo porque efectivamente no descubre nada nuevo, pero sí se encarga de administrar de mejor manera los recursos para el año que viene y se encarga de cumplir con los arrastres que tiene el sistema de salud. Entonces, ojalá el Senado no se ponga muy creativo y agreguen pocas cosas más, un ayornamiento de pocas cosas y vuelva a la Cámara para ser nuevamente revisado y podamos despachar esta partida que es tan relevante, que fue tan discutida y que la ministra de Salud, yo diría, estuvo presente en la discusión de la mixta, estuvo presente en la sala acá, en la Cámara, va a estar presente, entiendo, en el Senado, por lo tanto se está dando la cara para poder, de alguna manera, responder a los temas históricos que tiene en materia de salud. Así es que yo espero que la creatividad esté limitada a recoger este acuerdo, mejorarlo en lo que se pueda, pero ojalá no venga tan distinto para que esta tramitación se alargue más de lo debido. Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por explicarnos estos puntos del presupuesto. Atentos estaremos porque seguro esto va a pasar por una comisión mixta, probablemente algunos puntos, así que de nuevo ahí Es muy la Cámara seguro. estará presente para tramitar este presupuesto. Lo último, ahí Sí, déjame agregar algo que es importante. Aquí en la Cámara, efectivamente se cayó todo lo que tiene que ver con la educación pública, los SLEP, los servicios locales de educación. y lo él sabe. Pero no se cayó por una irresponsabilidad. Se cayó porque en el Senado, particularmente entiendo yo, Yana Proboste pidió que efectivamente a la derecha y a sectores ligados a la DC, a amarillos, a demócratas, que no se votara para mejorarlo en el Senado. Y ahí eso me parece muy oportuno. O sea, esto se va a mejorar, por lo tanto va a haber financiamiento para los servicios locales de educación en todo el país. Va a haber. Y hay un ítem que creó esta propuesta de proyecto de 65.000 millones para subsanar aquellos SLEP que tienen efectivamente requerimientos no cumplidos económicos, entre otros el de Magallanes. Mm. Por lo tanto, ahí garantizamos los 24.000 millones para la región de Magallanes que le faltan al presupuesto del año 2025, pero va a haber financiamiento porque hubo mucha preocupación a lo largo de Chile en todos los SLEP, pero este financiamiento va a estar, se va a ver en el Senado, luego va a venir a la Cámara, seguramente va a terminar, como tú bien dices, en una mixta, pero que va a haber financiamiento, lo va a haber. Muy bien, pues diputado, le agradecemos entonces también por ese punto tan importante que tiene que ver con la educación pública en nuestro país. Veremos qué es lo que ocurre y que podamos llegar a un presupuesto consensuado y óptimo, ¿no? Para todos los chilenos y chilenas. Muchas gracias por su tiempo, diputado. Gracias a ti, que esté Que muy esté bien, muy muy bien. amable. Conversábamos entonces con el diputado Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, sobre lo que está ocurriendo, con lo que ha pasado con la tramitación del presupuesto de la Nación para el próximo año.